Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más al curso ETSANI 2, dedicado al área específica de ciencias experimentales. En esta ocasión abordaremos el tema electrones de valencia. Como se indicó en el video pasado, aún seguimos en el primer tema, configuración química de los elementos y cambios de estado de la materia, el cual se dividió a su vez en 4 temas, por lo que ahora abordaremos el segundo, electrones de valencia. A manera de contextualización, como aprendimos anteriormente, un átomo está compuesto por un núcleo central cargado positivamente, formado por protones y neutrones, y rodeado por una nube de electrones cargado negativamente. De hecho, los electrones ocupan diferentes niveles de energía alrededor del núcleo. Estos niveles de energía se organizan en capas o niveles llamados niveles de energía o capas electrónicas. Los electrones llenan estas capas en orden de menor a mayor energía, es decir, desde las capas centrales hasta las capas más externas. Ahora bien, los electrones pueden ser clasificados en 2 tipos, como electrones internos o electrones del core, que son los electrones que se encuentran más cercanos al núcleo de un átomo, ocupando los niveles de energía más cercanos al núcleo. Estos electrones están fuertemente ligados al núcleo y no participan significativamente en las interacciones químicas. Su función principal es la de mantener la estabilidad del átomo y su configuración electrónica básica. Mientras que el segundo tipo de electrones son conocidos como los electrones de valencia. Por lo que en este punto surge la pregunta, ¿qué son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la capa más externa o nivel de energía más alto de un átomo. Estos son observados en el esquema del lado izquierdo que representa al átomo de argón, donde en la tercera capa se acomodan los últimos 8 electrones recibiendo el nombre de electrones de valencia y esta capa de valencia. Por supuesto, estos electrones son de importante relevancia, resaltando los puntos más destacados. En primer lugar, la reactividad química. Esto se debe a que los electrones de valencia son los más involucrados en las interacciones químicas. De hecho, adelantándonos un poco a lo que veremos en el próximo tema, la configuración de los electrones de valencia determina la capacidad de un átomo para formar enlaces químicos con otros átomos. Número 2. Formación de enlaces. Los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones de valencia para alcanzar una configuración electrónica estable. Por ejemplo, un átomo como el sodio tiene un electrón de valencia en su último nivel de energía y tiende a perder este electrón para formar un catión Na+, lo que significa que tiene un protón de más y por lo tanto le falta un electrón, lo cual le otorga una configuración electrónica estable. Esto también se conoce como la regla del octeto, donde estos elementos buscan parecerse a los gases nobles, pero por supuesto que esto es algo que veremos más adelante. De momento, simplemente puede quedar en la anécdota. Número 3. Propiedades físico-químicas. Las propiedades de un elemento, como la conductividad eléctrica, el punto de fusión, la reactividad, entre otras más, están determinadas en gran parte por la configuración y el número de electrones de valencia. Ahora que hemos comprendido la importancia de los electrones de valencia, surge la pregunta, ¿cómo podemos identificar la cantidad de electrones de valencia que posee cada átomo? Existen varias maneras de hacerlo, como la configuración química de los elementos. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos en un método mucho más sencillo y práctico que está directamente relacionado con la tabla periódica.
La tabla periódica está organizada de manera específica para mostrar las tendencias y propiedades químicas de los elementos. Está dispuesta en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos. La organización de esta tabla permite predecir el comportamiento químico y propiedades físicas de los elementos según su ubicación en ella. Centrando nuestra atención en los grupos, también llamados familias. En las tablas periódicas modernas hay un total de 18 grupos, desde el número 1 hasta el número 18. Algunos grupos tienen nombres específicos, como el grupo 1, conocido como los metales alcalinos. El grupo 17, también denominado los halógenos. Y el grupo 18, también conocido como los gases nobles. En este punto es muy importante resaltar que los elementos en un mismo grupo tienen propiedades químicas similares debido a que tienen el mismo número de electrones en su capa externa, es decir, el mismo número de electrones de valencia en su capa de valencia, y por lo tanto poseen una configuración química similar. Por ejemplo, todos los elementos del grupo 1, que incluyen al hidrógeno, al litio, al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio y al francio, tienen un electrón de valencia. Continuando con el grupo 2, donde los elementos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio tienen 2 electrones de valencia. Probablemente en este punto ya habrán notado el patrón que se sigue entre cada uno de los grupos y los electrones de valencia, por lo que seguramente piensen que para los grupos 3, 4, 5 y así hasta llegar al 12 sea lo mismo que tener 3, 4, 5 hasta el 12 electrones de valencia para cada uno de los elementos de estos grupos, sino que se retoma para los grupos 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Aunque por supuesto la cantidad de electrones de valencia no serían estas, sino otros valores. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, en primer lugar, el patrón se rompe entre los grupos 3 al 12 debido a que aquí se encuentran los metales de transición, los cuales no siguen esta secuencia. Y en segundo lugar, esta relación entre los grupos y los electrones de valencia se retoma de los grupos del 13 al 18 debido a una cuestión que veremos a continuación. La división de los grupos en A y B en la tabla periódica. Esto se refiere a una forma de clasificar a los grupos de elementos según sus propiedades químicas y configuraciones electrónicas. De hecho, esta clasificación se basa en el sistema tradicional de numeración de grupos que se originó antes de la numeración actual de la tabla periódica, donde los grupos A, también llamados grupos principales o representativos, incluyen los grupos 1 y 2 y del 13 al 18 en la tabla periódica moderna. Estos grupos numéricos ahora pasan a llamarse grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, los cuales respetan la relación entre el número de grupo y número de electrones de valencia, simplemente que ahora con otra denominación, donde simplemente el grupo 1 ahora pasa a llamarse grupo 1A, el grupo 2 ahora está bajo el nombre de 2A, y así seguimos hasta llegar al grupo 13, que ahora recibe el nombre de 3A, el grupo 14, 4A, el grupo 15, 5A, el grupo 16, 6A, el grupo 17, 7A y el grupo 18, 8A. Por lo tanto, los elementos de cada uno de estos grupos tendrán la cantidad de electrones de valencia que corresponde con el número romano que preside
al grupo A. O, en palabras sencillas, todos los elementos del grupo 1 o 1A tendrán un electrón de valencia en su última capa. Todos los elementos del grupo 2 o 2A tendrán 2 electrones de valencia en su última capa. Saltamos hasta los elementos dentro de los grupos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, que ahora pasan a llamarse 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, y estos tendrán una cantidad de electrones de valencia de 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente. De esta manera se vuelve bastante sencillo determinar la cantidad de electrones de valencia que poseen los elementos dentro de estos grupos. Aunque claro, también se han de preguntar qué pasa con los elementos de los otros grupos. Bueno, en este caso, para determinar la cantidad de electrones de valencia, hace falta hacer uso de la configuración electrónica o configuración química de los elementos, tema que veremos en el siguiente video. Por otro lado, los periodos son las filas horizontales de la tabla periódica. Cada periodo representa un nivel de energía o una capa electrónica en la estructura electrónica de los elementos, ya que para los fines de entender los electrones de valencia, pues el hecho de saber que los periodos corresponden a niveles de energía no es realmente necesario. Ahora bien, a medida que avanzas de izquierda a derecha en un periodo, el número atómico o número de protones en el núcleo de estos elementos aumenta. Por ejemplo, en el periodo número 2 tenemos en primer lugar al litio, el cual tiene 3 protones. Continuando con el berilio, el cual tiene 4 protones. Así saltamos hasta llegar al grupo 13, donde tenemos al elemento boro. Este tiene 5 protones. Continuamos con el carbono, que tiene 6 protones. Después el nitrógeno tiene 7 protones. Después de este tenemos al oxígeno, que tiene 8. Continuando con el flúor, que tiene 9. Y terminando con el gas neón, que tiene 10 protones. Es decir, en cada uno de los periodos se nos indica una serie de elementos, los cuales de izquierda a derecha van avanzando en el número de protones en orden numérico. Además, la tabla periódica moderna tiene 7 periodos que corresponden a 7 niveles principales de energía de los electrones. En resumen, los grupos o familias en la tabla periódica representan las columnas verticales que contienen elementos con propiedades químicas similares debido a configuraciones electrónicas comparables. Esto incluye el mismo número de electrones de valencia, mientras que los periodos son las filas horizontales que indican el número de capas electrónicas en los átomos de los elementos. Estos aumentan de izquierda a derecha. En general, esta organización ayuda a predecir y entender las tendencias en las propiedades de los elementos basadas en su posición en la tabla periódica. Una vez aprendido el concepto de electrones de valencia y cómo determinar estos para cada uno de los elementos, al menos de los grupos A, estamos listos para llevar a cabo la representación de Lewis. La representación de Lewis es un método gráfico utilizado para mostrar la estructura de los electrones de valencia de un átomo y cómo estos electrones están distribuidos alrededor del núcleo del átomo. Este tipo de representación es útil para entender la estructura atómica de ciertos elementos, así como la formación de enlaces químicos y la estructura molecular. Esta representación se lleva a cabo mediante una serie de pasos, los cuales analizaremos a continuación. En primer lugar, la representación de Lewis para los átomos individuales. Paso número 1. Determinar el número de electrones de valencia. El número de electrones de valencia de un átomo generalmente corresponde al número de grupo en la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono está en el grupo 14 o
4A, por lo que tiene 4 electrones de valencia. Continuando con el paso número 2, identificar el símbolo del átomo que se desea representar. Por ejemplo, C para el carbono, O para el oxígeno, H para el hidrógeno, y así con otros elementos. Por último, paso número 3, dibujar los electrones de valencia. Coloca los electrones de valencia alrededor del símbolo del átomo, en este caso alrededor de la letra C. Emplea puntos para representar cada uno de los electrones de valencia. Los electrones se colocan en 4 lados alrededor del símbolo del átomo: arriba, abajo, izquierda, derecha. Listo, en este punto hemos finalizado con la representación de Lewis para el átomo de carbono. Como pueden observar, aquí tenemos claramente una letra C que representa el carbono y alrededor de este los 4 electrones de valencia que corresponden a dicho átomo. Aunque claro, esto corresponde únicamente para átomos individuales. Pero ¿qué pasa cuando se tiene una molécula? Bueno, ahora la representación de Lewis para moléculas. Continuando con los pasos 5 y 6. El paso 5, la formación de enlaces. En este caso, llevaremos a cabo la representación de la molécula del agua, H2O, la cual consta de 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, resaltando que ambos tipos de átomos ya se encuentran representados a través de la estructura de Lewis. De esta manera tenemos que el hidrógeno tiene tan solo un electrón de valencia, mientras que el oxígeno consta de 6 electrones de valencia. Pues bien, básicamente lo que se debe hacer al momento de representar la estructura de Lewis con moléculas es tomar en cuenta en la zona central a los átomos con mayor cantidad de electrones de valencia, en este caso el oxígeno, ya que este consta de 6 electrones. Y alrededor de este, tanto izquierda, derecha, arriba o abajo, a los otros átomos de menor cantidad de electrones de valencia, en este caso los hidrógenos, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. En las estructuras de Lewis se están representando enlaces covalentes. Básicamente, este tipo de enlace consta de la aportación de un electrón por parte de cada uno de los átomos participantes. En este caso, el hidrógeno debe aportar un electrón y el oxígeno otro. Y así, lo mismo con el otro hidrógeno y por lo tanto, otro electrón del mismo oxígeno. De esta manera, el oxígeno sigue teniendo los 6 electrones originales alrededor de él, más los otros 2 que corresponden al hidrógeno, dando paso a la formación de los enlaces covalentes entre estos átomos, y por lo tanto hemos representado correctamente la estructura de Lewis para esta molécula. Por último, el paso número 6, revisar la regla del octeto. Dicha regla consiste en asegurarte de que cada átomo tenga 8 electrones en su capa de valencia, o 2 electrones en el caso del hidrógeno, por lo que ajusta la distribución de electrones y los enlaces si es necesario para satisfacer la regla del octeto. Muy bien, en este punto hemos aprendido a representar a través de estructura de Lewis tanto átomos individuales como moléculas. Por lo que, a manera de práctica, vamos a resolver el ejemplo que se muestra en pantalla. En este se nos indica, el magnesio se encuentra en el periodo 3 y el grupo 2 de la tabla periódica. Seleccione la representación de Lewis para los átomos neutros de este elemento. Como posibles opciones tenemos inciso A, magnesio representado por Mg con 2 electrones en la parte superior. Inciso B, Mg con un electrón del lado izquierdo y otro electrón del lado derecho. E inciso C, Mg
con 2 electrones en la parte superior y un electrón en la parte inferior. Así que ahora les pregunto, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues bien, la solución la encontramos en el enunciado, donde se nos menciona el elemento magnesio, representado por supuesto por Mg. Asimismo, este elemento se encuentra en el periodo número 3 y en el grupo número 2. Destacando que el primer dato no es muy relevante para nosotros, ya que este nos indica el nivel de energía en el que se encuentra el elemento, y esto claramente no está relacionado con el número de electrones. En cambio, el grupo número 2 básicamente nos está indicando cuántos electrones tenemos. En este caso serían 2. Por lo tanto, la representación de Lewis para el elemento magnesio estará dada por Mg en la parte central y con 2 puntos negros que representan 2 electrones. Por lo que, si analizamos de nuevo cada uno de los incisos, es muy fácil darnos cuenta que podemos descartar el inciso C, ya que este es Mg en la parte central, excelente. Sin embargo, alrededor de este están indicados 3 electrones, lo cual es incorrecto, por lo que la respuesta correcta estará entre el inciso A y el inciso B. Aquí de nuevo también tenemos que descartar al inciso A, ya que los electrones tienen un orden en el cual deben ser montados o puestos alrededor de Mg. Básicamente es izquierda, derecha, arriba o abajo, lo cual para el inciso A no se respeta. De esta manera, el inciso B sería la respuesta correcta, ya que tenemos Mg en la parte central, del lado izquierdo uno de los electrones y del lado derecho otro de los electrones. Por supuesto, esta misma metodología la pueden seguir y aplicarla en cada uno de los elementos de la tabla periódica. Ahora es el turno de abordar un ejemplo dedicado a la representación de Lewis de una molécula. En específico, en este se nos indica: dibuja la estructura de puntos de Lewis para la molécula sulfato de hidrógeno o H2S. Para llevar a cabo la representación de una molécula, en primer lugar debemos obtener la representación individual de los elementos involucrados. En este caso se trata del elemento hidrógeno y del elemento azufre, donde el hidrógeno pertenece al grupo 1, por lo tanto este consta de un electrón de valencia, mientras que el azufre pertenece al grupo 16 o 6A. Por lo tanto, este elemento tiene 6 electrones de valencia. Después, como segundo punto, debemos unir al azufre y al hidrógeno mediante enlaces covalentes, es decir, donde comparten un electrón y un electrón. Como se analizó previamente, el elemento con más electrones de valencia siempre va en medio, mientras que los que tienen menos electrones van alrededor. Aquí debemos acomodar los electrones de manera que se respete la regla del octeto, es decir, para cualquier elemento que no sea el hidrógeno, este debe estar rodeado por 8 electrones, mientras que el hidrógeno tan solo de 2 electrones. Por lo que simplemente colocamos aquí 2, 4, 5 y 6 electrones de valencia del azufre, dejando espacios simétricos ya sea en la parte izquierda y derecha o en la parte arriba y abajo. Y en este caso decidí que fuera izquierda y derecha, por lo que simplemente aquí colocamos el otro electrón de el hidrógeno y el otro electrón de el otro hidrógeno. Muy bien, en este punto hemos representado correctamente la estructura de Lewis del sulfato de hidrógeno, misma que también puede ser representada como se muestra en la parte superior derecha, donde los enlaces covalentes también son equivalentes a simplemente poner una línea, ya que estas indican que aquí hay 2 electrones y son compartidos. En este punto hemos finalizado el análisis teórico del tema, por lo que a continuación pondremos en práctica nuestros conocimientos a través de un ejercicio. En este ejercicio se nos indica, aunque es un no metal, el hidrógeno se encuentra en la familia de los metales alcalinos. Con base en ello nos preguntan, ¿qué criterio se consideró para situarlo en el grupo 1A? Como posibles opciones tenemos, inciso A, tener propiedades físico-químicas semejantes. Inciso B, poseer un electrón de valencia. Inciso C, presentar el mismo nivel de energía. Pues bien,
La respuesta a este ejercicio es muy sencilla. En primer lugar, vamos a descartar los incisos que no son y al final seleccionaremos el que sí es. Así que el inciso A, tener propiedades físico-químicas semejantes, esta no es una respuesta correcta, ya que los elementos del grupo 1A son el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, entre otros más, y estos, como bien se mencionó, se conocen como los metales alcalinos, a excepción del hidrógeno. Este es un no metal, así que no pueden tener propiedades físico-químicas semejantes un no metal como el hidrógeno, que es un gas, con los otros que sí son metales. Asimismo, el inciso C, presentar el mismo nivel de energía, tampoco es la respuesta correcta, ya que los niveles de energía corresponden a las columnas horizontales que dividen a la tabla periódica. Esto en 6, del 1 al 6, también conocidos como niveles de energía. De esta manera, en el primer nivel de energía encontramos elementos como el hidrógeno y el helio. En el segundo nivel de energía encontramos los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y neón, los cuales por supuesto ninguno pertenece al mismo grupo, y mucho menos al grupo 1A. De esta manera llegamos al inciso B, poseer un electrón de valencia. Esta por supuesto que es la respuesta correcta, ya que lo que sí comparten todos los elementos del grupo 1A es que todos tienen un electrón de valencia en su capa de valencia. Muy bien, excelente trabajo. En este punto hemos analizado el apartado teórico y práctico del tema, por lo que ahora solo queda asignarles la tarea, la cual consistirá en ejercicios bastante similares a los que resolvimos previamente. De cualquier forma, cualquier duda, ya saben, me la pueden dejar en la caja de comentarios.